Vamos ahora con este ejemplo. Vamos a determinar si este campo definido en todo el plano R2 es conservativo. ¿Listo? Lo primero es notar, lo primero es notar pues que el plano R2 claramente es convexo, ¿sí? Usted cualquier punto de R2, cualquiera, perdón, cualquier dos puntos de R2 los puede conectar por una recta que pertenece a todo el espacio R2. Bien, a diferencia del ejemplo anterior, el cual no estaba definido aquí en el origen. Entonces, cuando yo unía dos puntos, por ejemplo, por acá, la recta pasaba por el origen y pues ya el origen no pertenecía al dominio, luego no era convexo, pero en este caso sí es convexo. En nuestro caso, pues P es esta expresión y Q es esta otra. Entonces, como es convexo, todo lo que tenemos que hacer es las derivadas cruzadas y ver si son iguales. Porque sabemos que estando en un dominio convexo, si las derivadas parciales cruzadas son iguales, entonces el campo es conservativo. Es un sí, solo si una caracterización. Entonces, vamos a calcular de P de Y. De P de Y, entonces aquí sería menos 6Y cuadrado, mientras que de Q de X nos da 1. Como esto es diferente, concluimos que F no es conservativo. Equivalentemente, no existe un campo escalar cuyo gradiente coincida con la función f. Vamos con este otro ejemplo. Queremos ver si este campo es o no conservativo en todo R2. Nuevamente, R2 es convexo. Luego, todo lo que nos queda por verificar es si las derivadas parciales cruzadas de las componentes de f son iguales. Es decir, de P de Y es igual a de Q de X. Si eso ocurre, pues nuestro campo sería conservativo. En este caso, P es esta expresión y Q es esta expresión. Entonces vamos a calcular esta derivada parcial. Y por acá está otra. Bien. Quiero que note que hay que derivar esto parcialmente respecto a y esto respecto a Y es un producto. Entonces debemos utilizar la derivada del producto. En este caso sería, sí, la derivada de esto es 1, ahí está. Este lo dejamos quietico. Por la derivada de esta expresión, la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Por la derivada interna y la derivada de esta expresión respecto a x, perdón, a y, sería menos x. Entonces podemos poner aquí esto y este cambiarlo por un más. Ahora vamos a derivar parcialmente esta expresión respecto a x. Es un producto respecto a x. Entonces esto nos queda la misma exponencial y la derivada de nuestro exponente respecto a x sería menos y. Entonces podemos poner así. Y usted nota que son iguales. Por lo tanto, el campo vectorial F es conservativo. Es decir, existe cierto campo escalar phi cuyo gradiente coincide con F. ¿Sí? Existe phi que está definido en todo R2
pero que va a R, campo escalar, tal que el gradiente de phi sea F. Entonces la pregunta ahora es, bueno, ya sabemos que ese campo escalar phi existe. ¿Cómo lo encontramos? ¿Sí? ¿Cómo determinar phi tal que el gradiente de phi sea F? ¿Cómo encontramos esa función potencial? Bueno, pues vamos a hacer el procedimiento en general y luego vamos a ver unos ejemplos. Bien, ¿cómo encuentro la función phi tal que se satisfaga esto? Vamos a resolver la pregunta entonces en general, ¿cómo encuentro la función potencial phi? Es decir, ¿cómo encuentro el campo escalar phi tal que el gradiente de phi coincida con nuestro campo vectorial f, que yo ya sé, digamos, que sea conservativo? El procedimiento que voy a mostrar a continuación es el mismo que se utiliza para encontrar la solución de una ecuación diferencial exacta. Cuando yo sé que la ecuación diferencial es exacta, me interesa encontrar una función potencial phi porque esa función potencial, las curvas de nivel más bien de esa función potencial van a ser la familia de soluciones de mi ecuación exacta. ¿Listo? Y el procedimiento para encontrar las soluciones allá es exactamente al procedimiento para encontrar esa función phi o esa función potencial en este caso. ¿Sí? Bueno, vamos a proceder. Entonces, si yo tengo esta igualdad, pues note que el gradiente de phi es esto, y esto implica que componente a componente debe ser igual, luego de phi de x debe ser igual a p y de phi de y debe ser igual a q. Entonces vamos a resolver estas ecuaciones para encontrar a phi. Si integramos esto respecto a x, entonces ¿qué obtenemos? Phi, que es un campo escalar, o sea, depende de x y de y, sería la integral de p de x, y respecto a x. ¿Listo? Claro, mire que todo el paso se devuelve. Si usted deriva esto respecto a x, pues obtienes p y aquí me queda derivada parcial respecto a x. Vamos a decir que esto es cierta función a, que depende de x y de y, más una constante, pero esa constante, es posible que esa constante dependa de la otra variable, así que yo voy a decir que es una función que depende de y. Sí, porque G es una constante respecto a X, que es con respecto a quien estábamos integrando aquí. Bien, pero como phi depende de las dos variables, es posible que G sea dependiente de la otra variable. Notemos que si yo derivo, todo esto se devuelve. Si derivamos esto respecto a X, pues me queda esto, digamos la derivada parcial respecto a X de esto, y aquí esto muere porque estoy diciendo que solamente depende de y. ¿Listo? Bien, entonces para encontrar a G, si encontramos a G ya acabamos. ¿Sí? Todo lo que debemos encontrar es la constante de integración, constante respecto a Y. ¿Sí? Constante respecto a X, perdón. O sea, la función G que depende de Y. Vamos a utilizar la segunda condición. Entonces la segunda condición dice que si yo derivo esto respecto a Y, me debe dar Q. Y si derivamos esta expresión respecto a Y, entonces sería derivar parcialmente aquí respecto a Y más G' de Y. Pero esto debe ser igual a Q. ¿Sí?
a Q. De aquí que se obtiene, digamos, de esta igualdad se obtiene, pues que G' de Y es igual a Q menos la derivada parcial de A respecto a Y. ¿Listo? Por lo tanto, G, que es lo que nos hace falta, insisto, pues ahora voy a integrar esto respecto a Y. Entonces, G de Y va a ser la integral de esta expresión. Y ya he encontrado la función G, es decir, esto es lo que voy a colocar aquí. Luego phi es esta parte más esta otra parte. Vamos a mostrar el procedimiento con un ejemplo particular. Vamos entonces a encontrar esa función potencial, el campo escalar phi, que coincida con el campo F, el campo vectorial F, el cual ya sabemos que es conservativo por el ejemplo previo. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Sabemos que la derivada parcial de esa función phi respecto a x debe coincidir con p. Y la otra condición es que la derivada parcial de esa función phi respecto a y debe coincidir con q. Insisto, usted puede comenzar con esta ecuación o con esta, da lo mismo por cuál de las dos comience. Entonces, si comenzamos acá, sabemos entonces que phi de x, y es igual a la integral de esta expresión respecto a x, ¿sí? Y esta integral respecto a x pues nos da esta cantidad más una función g que depende de la otra variable. Si como integré respecto a x, entonces esa depende respecto de y. Oye, si usted arrancó por acá, pues como integró respecto a y, pues esa función constante va a depender, en este caso, respecto a x, si usted hubiera arrancado por acá. Listo. Entonces, ¿qué tenemos de aquí? Pues que phi de x, y, aquí podemos simplificar, nos da esta cantidad. ¿Sí? Vamos así. Vamos entonces a utilizar la segunda condición. Vamos con esta condición. Entonces, si yo derivo parcialmente esto respecto a y, me tiene que dar esta cantidad. Vamos a derivar todo esto respecto a y. Entonces, da la misma exponencial por la derivada interna, que sería menos x, más g' de y. Estamos derivando parcialmente respecto a y. Todo esto respecto a y da esto. Y esto debe ser igual, mira aquí está de phi de y, debe ser igual a menos x e a la menos xy. ¿Listo? Por lo tanto, de aquí se obtiene pues que g' de y es 0. Por lo tanto, g de y debe ser una constante pura, ¿sí? Si yo integro esto, pues me da una constante. Todos los pasos deben ser irreversibles. Si usted deriva esto respecto a y, pues obtienes el 0 y así. Entonces, G resultó ser una constante pura. Por lo tanto, phi de x, y, entonces está dando e a la menos xy más una constante. Es decir, este es el campo potencial o el campo escalar cuyo gradiente coincide con el campo vectorial inicial. Puede pausar usted el video y verificar que el gradiente de esto coincide con eso.
En el caso de un campo vectorial de Rn en Rn, el cual se puede escribir como está aquí, ¿sí? Donde cada una de estas funciones f mayúscula, f1, f2, fn, todos son campos escalares y esos son los campos escalares, digamos, componentes. Entonces, existe una condición para que esto sea conservativo, es decir, para que exista un campo escalar phi cuyo gradiente de phi coincide con esta función f mayúscula. Y es esta condiciones de derivadas cruzadas, el cual salen varias condiciones aquí, ¿sí? Necesito que todas esas derivadas parciales cruzadas me den iguales. Cuando estamos en tres dimensiones, estas condiciones se pueden relacionar con un concepto que vamos a ver más adelante que se llama rotacional. Traducir eso de rotacional significa que el rotacional sea igual a cero. En el caso de que yo tenga una función cuyo rotacional sea igual a cero, se va a llamar irrotacional. Pero insisto, eso se va a ver más adelante. Ahora voy a retarlo a usted a que pause el video y encuentre la función potencial para esta f. Usted puede comenzar verificando que las derivadas parciales que tengo allí son cruzadas, son las derivadas parciales cruzadas son iguales, ¿sí? Pero realmente yo ya le estoy diciendo, esa función es conservativa, ¿listo? Yo quiero que encuentre la función potencial y simplemente es proceder como antes. Bien, aquí está la solución, espero que usted lo haya logrado. Entonces, todo lo que tenía que haber hecho es partir de aquí, del hecho de que el gradiente de phi sea igual a f implica que la derivada parcial de phi respecto a x es esta componente, la derivada parcial de phi respecto a y es esta otra, y la derivada parcial de phi respecto a z pues es esta otra componente. Y cuando usted intenta resolver eso simultáneamente, debió llegar a esta función potencial, ¿sí? Vamos a verificarlo rápidamente. El gradiente de phi sería derivar esto parcialmente respecto a x, pues que sería y, z, coma. Derivar esto respecto a y, sería zx, y derivar parcialmente esto respecto a z, 2z, y si usted observa, esto es igual a esto. Eso ha sido todo por este video.